Muy buenos días, estoy en las afueras del terminal de buses de Talca y desde acá voy a iniciar un viaje hacia Concepción. Así es como se ve el terminal de buses a esta hora de la mañana. Hay varios buses que están acá apostados en los primeros andenes del terminal. A esta hora de la mañana la mayoría de los buses ofrecen servicios hacia Santiago, aunque hay algunos buses que están dirigiéndose hacia ciudades como Linares, en el caso de este bus Linetal que está saliendo en este momento. Y también hay algunos buses que se dirigen hacia ciudades como Curicó, Constitución, y en nuestro caso hay otro tipo de buses que ofrecen servicios hacia Chillán y Concepción. Allá a la distancia, en el fondo de la pantalla, vemos un bus de TPL, Talca, París y Londres, que se está dirigiendo hacia Chillán y Concepción. Inicialmente iba a viajar en ese bus, pero finalmente decidí viajar con Linatal, aunque el bus todavía no ha llegado. Según me avisaron en la ventanilla, tenía un pequeño detalle el bus y por eso es que están revisándolo, y mientras estamos esperando a que llegue acá al terminal para ya iniciar nuestro viaje hacia la ciudad de Concepción. Bueno, y mientras tanto vemos el bus de Linatal, la unidad 247, que hace salida desde Talca y se dirige hacia la ciudad de Santiago. Y es la primera vez que me pasa que el bus que voy a tomar no llega a la hora porque tiene un desperfecto técnico. Entonces lo aprovecho de documentar, que tampoco es la norma, pero sí es la primera vez que me ocurre y bastante llamativo que el bus no llegue a la hora fijada. Esperamos que igualmente salgamos dentro de unos cuantos minutos más y que podamos llegar a Concepción dentro de un horario decente. Y también aprovecho de mostrar otros buses que van llegando hasta ahora. Ya son más de las 8 de la mañana, son las 8:10, y comienzan a llegar más recorridos que están fijados para después de las 8 de la mañana, como Urepto, Iloca, Duao, San Javier, San Rafael, Camarico, Cumpeo, entre otros destinos rurales de la región del Maule. Vale, y justo acaba de llegar el bus de nuestro servicio del día de hoy. Entonces ahora vamos a ir hacia el andén para abordar raudamente este Linatal, que seguramente va a estar acá unos pocos minutos e iniciará su servicio hacia Chillán y Concepción. Bueno, acaba de llegar el bus, entonces estamos caminando hacia el andén. Vamos entonces a tomar esta unidad de Linatal y comenzamos nuestro viaje hacia Concepción. El bus estuvo detenido en el terminal solo unos pocos minutos. Los pasajeros apenas alcanzamos a acomodarnos y el bus inició rápidamente su recorrido. Comenzamos el viaje hacia Concepción con un retraso de 16 minutos, por lo que el bus se desplazó raudamente a través de las calles de Talca en dirección hacia la carretera. Alcancé a subirme, me vine a mi asiento y comenzamos con el servicio desde una, o sea, no esperamos casi nada y comenzamos con nuestro recorrido hacia Concepción. Al principio nos desplazamos a través de la calle 18 Oriente y posteriormente recorrimos por la avenida San Miguel para llegar al cruce Baroli. En este lugar el bus no se detuvo e ingresamos a la carretera para dar inicio a nuestro viaje hacia Concepción. Y ya estamos en la carretera, qué emoción, una vez más yendo hacia Concepción. Como datos de contexto de este viaje, este recorrido tenía como horario de salida a las 8 am y llegada programada a Concepción a las 11:40 de la mañana.
El tiempo estimado de viaje es de 3 horas y 40 minutos y además en el día de hoy estamos viajando en asiento semicama, asiento panorámico, y este pasaje me costó 8.100 pesos comprados a través del sitio web de cupos. El primer poblado que observamos desde el bus es el pueblo de Maule. Algunas fuentes señalan que fue aquí en Maule donde en 1692 se fundó el pueblo de San Agustín, que posteriormente se trasladó 12 kilómetros más al norte para dar paso a la ciudad de Talca. La comuna de Maule cuenta con 61.000 habitantes según el censo de 2024 y como dato curioso, cerca de Maule se ubica la mina de oro El Chivato. Ahora, por cierto, estamos cruzando por sobre el río Maule. Tras dejar atrás el río Maule, llegamos a la comuna de San Javier, donde subieron varios pasajeros que estaban esperando este bus. Esta comuna fue fundada en 1858 y cuenta con una población de 46.000 habitantes. Para ingresar a San Javier se paga un peaje de 800 pesos en el caso de los autos, y creo que el letrero tenía un error ya que marcaba 88.400 pesos como tarifa para buses y camiones. Vale, acabamos de llegar a San Javier, acá está la primera detención de este recorrido. En San Javier subieron varias personas y posteriormente continuamos con nuestro viaje hacia nuestro próximo destino, Linares. Aunque antes de llegar a Linares pasamos por otros lugares, tales como Lucero, el empalme con la ruta L30 que conecta a San Javier con Constitución, Villa Alegre y el poblado de Putagán. El trayecto desde Talca al ingreso a Linares tomó tan solo 25 minutos. Bueno, por acá yo pensé que el bus iba a tomar pasajeros en algún paradero de paso por la carretera, pero no, ingresamos a Linares. El ingreso a la ciudad de Linares es muy bonito, pero bastante largo a mi parecer. Para entrar a la ciudad se paga un peaje, tal como veíamos anteriormente, y se cruza por sobre la carretera a través de un camino lateral. Desde acá hasta el centro de Linares se debe recorrer un trayecto de poco más de 3 kilómetros, ya que la carretera pasa por fuera de esta ciudad. A diferencia de otras localidades como Talca o San Carlos, acá los buses pasan por fuera de la ciudad como una especie de bypass, y la única forma de acceder es a través de la avenida Aníbal Bustos. Linares es una comuna y ciudad de la zona central de Chile, ubicada a 300 kilómetros al sur de Santiago, específicamente en el Maule Sur. La ciudad fue fundada el 23 de mayo de 1794 como Villa San Ambrosio de Linares y actualmente cuenta con una población de 93.000 habitantes. Bueno, ahora estamos ingresando al terminal de Linares, específicamente al terminal de buses de Linatal. Acá el bus hizo una detención bastante breve, aunque sí subieron bastantes pasajeros y posteriormente continuamos con nuestro viaje hacia Concepción. Vale, estamos en Linares y acá parece que van a subir muchísimas personas que estaban esperando el bus. Ahí se ven las personas que están esperando para abordar y ya después de esto continuaremos con el servicio. Aprovechamos de mirar un poquito el terminal, el interior. Aquí por acá no veo ventanillas como tal, como un terminal de paso. En el terminal de buses de Linares subió la mayoría de los pasajeros, incluida la pasajera que se ubicó a mi costado. Al salir del terminal de buses volvemos a la avenida Aníbal Bustos para reintegrarnos a la carretera y continuar nuestro viaje hacia nuestra próxima parada, la ciudad de Chillán. Entre Chillán y Linares hay un total de 104 kilómetros y el trayecto toma en total 1 hora.
Luego de salir de Chillán encontramos hitos muy relevantes de la ruta como el río Achibueno y varios pequeños pueblos como Miraflores, Longaví, Retiro, Copihue, Parral y otros poblados menores que nos acompañan durante este trayecto. La comuna de Parral está ubicada a 42 kilómetros al sur de Linares y 62 kilómetros al norte de Chillán. Esta comuna debe su nombre a la gran abundancia de parrales, viñedos, que hay en la zona y es famosa por ser la cuna del poeta chileno y premio Nobel Pablo Neruda. La ciudad de Parral fue fundada en 1795 bajo el nombre de Villa Reina de Luisa del Parral. Y bueno, aprovecho de comentarles que hace unos meses atrás visité esta ciudad. Viajé en tren desde Talca y recorrí durante una mañana el centro y la alameda de este pueblo y les dejaré el enlace de aquel video en la descripción de este video. Luego de Parral abandonamos la región del Maule e ingresamos a la región de Ñuble. La primera ciudad por la que pasamos es San Carlos, comuna chilena ubicada en la provincia de Punilla y conocida por ser la tierra natal de la icónica Violeta Parra. San Carlos es un importante centro comercial y agrícola del país, destacando en el cultivo de frutas como manzanas, uvas y berries, y es la capital provincial de Punilla junto a comunas como Coihueco y Ñiquén. San Carlos fue fundada en 1800 y actualmente cuenta con una población superior a 50.000 habitantes. Bueno, ahora vemos el baño de este bus ubicado en el primer piso. El baño es común y corriente, con un urinario, un lavamanos con agua y jabón y un espejo. Hay un papelero, pero no hay papel, y me gustó ver el buen estado del baño, estaba limpio y presentaba buen olor. Ahora estoy de vuelta en el segundo piso del bus y en esta ocasión me ubiqué en un asiento que se encuentra en la zona posterior de este bus para mostrarles un ángulo diferente de este viaje. Bueno, ahora estoy en otro asiento del bus, vine a probar qué tal son los asientos que están en la parte posterior de este bus y ya después volvemos a nuestro asiento porque estamos casi por llegar a Chillán. Bueno, lógicamente que todos los asientos son idénticos, son todos semicama, con este tipo de cinturón de seguridad. Pero lo diferente, porque acá tenemos de forma adicional este espacio de almacenamiento en la parte de, digamos, delantera, que nosotros no tenemos en los asientos panorámicos. Y bueno, por lo demás, los asientos son idénticos, pero también acá tenemos el espacio de almacenamiento superior, que en el asiento delantero digamos que no está inmediatamente disponible sobre nosotros, pero bueno, eso solamente es un detalle, ¿no? Y así es como se ve el bus desde esta parte de atrás, digamos. Y acá está la ventana lateral, que también tiene otra particularidad, y es que esta está polarizada, lo que nos protege de la luz del sol. Y por lo demás, los asientos son exactamente iguales. Siendo las 10:07 de la mañana, llegamos a Chillán. El bus ingresó al terminal de buses María Teresa, donde tomó lugar un importante recambio de pasajeros, y como dato adicional, para ingresar a Chillán se paga un peaje lateral. En el terminal María Teresa estuvimos detenidos un par de minutos. Acá tomó lugar otro recambio de pasajeros y tras esta detención continuamos con nuestro viaje hacia Concepción, la última parada de este trayecto y destino final de esta aventura. Sin embargo, la distancia entre Chillán y Concepción es de 98 kilómetros, por lo que el tiempo de viaje entre estas dos ciudades es de 1 hora y media. Al salir del terminal María Teresa, el bus se desplazó en dirección sur a través de la avenida O'Higgins
pasamos frente a la Plaza Los Héroes de Iquique, ubicada a tan solo 2 cuadras del terminal, la Plaza La Victoria, el Hospital Regional y otros puntos de interés de Chillán, que por cierto corresponde a la capital de la región de Ñuble. Bueno, como bien mencionaba recién, Chillán es la capital de la región de Ñuble y esta ciudad se encuentra ubicada a 403 kilómetros al sur de Santiago y cuenta con una población estimada de 190.000 habitantes. Además, Chillán fue fundada el 26 de junio de 1580 por Martín Ruiz de Gamboa, quien por entonces era el capitán general y gobernador de Chile. En un principio, Chillán se llamaba San Bartolomé, ya que en este lugar se encontraba por aquel entonces el fuerte San Bartolomé. Bueno, además estuve en Chillán a inicio de 2025 y recorrí el centro de esta ciudad. Dentro de los puntos más destacados se encuentra la Plaza de Armas, que cuenta con un monumento impresionante en el centro de esta, y además destacan la Catedral de Chillán, otro imperdible, junto con el mercado municipal, donde se pueden encontrar las famosas longanizas de Chillán. Por último, y no menos importante, pasamos por frente al Parque Bernardo O'Higgins, donde se encuentra su estatua ecuestre. Este lugar es sumamente importante para la historia de Chile, ya que fue aquí donde nació Bernardo O'Higgins, el libertador de Chile. Este sitio se encuentra ubicado específicamente en Chillán Viejo. Después de Chillán Viejo, el bus abandona esta ciudad y se reintegra a la carretera. Sin embargo, nuestro tránsito por acá será breve y luego de 7 kilómetros recorriendo hacia el sur, llegaremos a uno de los hitos más relevantes de este viaje a Concepción, la salida de la Ruta 5 e ingreso a la autopista de Itata, por donde transitaremos los últimos 90 kilómetros hasta llegar a Concepción. La autopista del Itata tiene una extensión máxima de aproximadamente 96 kilómetros, abarcando comunas como Chillán, Ranquil, Florida, Tomé, Penco y Concepción. La autopista presenta doble calzada por sentido y, por supuesto, como toda autopista con doble vía en Chile, esta presenta un peaje. A decir verdad, no hay grandes atractivos a lo largo de este tramo. El bus transita a través de diferentes montañas de la cordillera de la costa, pero ninguna de ellas es particularmente interesante. Prácticamente todo el trayecto entre Chillán y Concepción veremos plantaciones forestales por el costado de la vía. Y uno de los puntos más interesantes de este trayecto corresponde al momento en que vemos por primera vez el Océano Pacífico. En el fondo de la pantalla vemos parte de la bahía de Concepción, que en el día de hoy nos recibió con un cielo despejado. El día en Concepción estuvo agradable, fresco a decir verdad, y de esta forma comenzamos a despedir este video, ya que estamos próximos a llegar al terminal de buses de esta ciudad. En los próximos videos conoceremos más a profundidad la ciudad de Concepción, que fundada en 1550 por el mismísimo Pedro de Valdivia, se alza hoy como una de las principales ciudades de Chile. Así comenzamos a despedir este video, ya que estamos llegando al terminal de buses de esta ciudad, el terminal de Goyao. Llegamos a Concepción a las 11:44 de la mañana, por lo que el retraso total de este viaje fue de tan solo 4 minutos. Viajé bien y cómodo, me la pasé muy bien yendo a Concepción. Y si ustedes disfrutaron de este viaje, los invito a dejar un like, un dedito para arriba, un comentario y a suscribirse, ya que ayuda un montón al canal. Y hasta acá con el viaje por el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos a Concepción.